Buen día, profesor. Este es el video explicativo acerca de nuestro proyecto. Nosotros somos de los integrantes Caxanteje Ortiz, Jazmín Lisbeth, Parrilla Cortés, Diego Dardo y su servidor Pereira González Canales con Antonio. Bueno, empezamos primero con la primera fase, que sería nuestro diagrama de casos de uso. Este es el caso de uso general del login. Que nada más hay que colocar usuario y contraseña y tiene que un include para que vaya nuestro CRUD de ejercicios, que sería nuestro caso general del CRUD, que sería el caso de una pregunta con su logout respectivo y una pregunta tiene un, un extends hacia eliminar pregunta, añadir pregunta, ver pregunta, editar y probar ejercicio, que sería pues todos los elementos que integran nuestro CRUD. Ahora pasemos a la siguiente fase, que en este caso sería los paquetes, bueno, la estructura de la base de datos, perdón. Y en nuestro caso sería pues una base de datos sencilla que solo tiene dos tablas, una tabla con tipos JSON donde se guardará toda la información acerca de las preguntas y la tabla de login donde se guarda pues, la información nada más para que se pueda autentificar en un login. Como puede ver, si lo vuelvo a correr para vaciar todo de una vez. Entonces está totalmente vacía y nueva la base de datos. Y bueno, ahora a la fase 3 los paquetes y las clases desarrolladas. Para esto inte- iré intercalando entre el diseño y lo programado. Bueno, este sería nuestro login, que en el back sería esta clase de aquí de login. Todo esto de que está aquí es el manejo que tenemos con nuestra base de datos. Esta validación de login fue el que utilizamos, la que usted nos proporcionó. Eh, Igual, nada más recibe de nuestro frontend, que lo tenemos por acá, el- los datos, el formulario, llena usuario, contraseña y se mandan por un query a nuestro back. En caso de error nos dirá el usuario no registrado, entonces tenemos aquí caso de error, usuario no registrado, el usuario va a ser admin y la contraseña va a ser 1234. Y entonces entraríamos a nuestra sesión, nuestro group que está vacío por el momento, que bueno, ahora pasaríamos a la parte del CRUD, que es un poco más compleja. Primero, para ver que sí se añaden los ejercicios, perdón. Aquí decía nuestro nuevo ejercicio, a nosotros nos tocó una calculadora de ley de senos y cosenos. En este caso, pondríamos el nombre de nuestro ejercicio, que está igualmente validado. En este caso, vamos a hacer una prueba que corresponda a la página donde nos sacamos el ejercicio. En este caso, por ejemplo, hay un valor que ya tenemos calculado que es el lado C. Ponemos, aquí queremos nuestro lado C. eh, en A queremos un 2. Tenemos 2 2 y por ejemplo en gamma 50. Igual aquí 2 2 y en gamma 50. Aquí se envía el ejercicio y como puede ver ya se registró en el CRUD y se envió la base de datos. Esto sucede gracias a nuestra clase de formulario en el front, que bueno, es todo muy complejo porque es solo el formulario, pero lo importante es que de este formulario se recaban los datos, se, se valida que no haya datos en el nombre y aquí se manda a la base de datos con un JSON y aquí es donde aquí la respuesta, o sea, el cálculo que nosotros queremos hacer se hace con nuestra lógica que está, digamos, de este lado, que pues es muy compleja ya que pues hay muchos tipos de casos. A partir de tres datos dados hay muchos casos en los que se pueden sacar los resultados, entonces pues es una lógica que itera muchas veces y es muy compleja, pero básicamente es si dados si hay valor en ese dato, hace la ley de senos y cosenos dependiendo de qué datos nos haya entregado el usuario y así se calcula. Y además, una vez obtenido eso, el dato que nos haya pedido es el que se le regresa. Por ejemplo, si nos pidió el lado A, se le regresa el valor del lado A. O el lado B, o el área,
o alfa, o el ángulo alfa, beta o gamma. Bueno, esa es toda la lógica que tenemos que utilizar para calcular el resultado. Y bueno, una vez que se calcula, se regresa aquí al formulario y se envía todo por este query a nuestro back, que en el caso sería en nuestra clase insertar en el back. Tenemos insertar y bueno, recibe los parámetros y nada más hace el puro query a la base de datos. Con todo el JSON ya es más fácil manejarlo así porque pues el JSON trae todos los datos adentro y por ejemplo aquí podemos ver que si se pasaron, así se recibieron los datos. Y por ejemplo aquí tenemos la respuesta que más adelante veremos que también la muestra. Entonces, una vez tenido nuestra pregunta registrada, podremos ver el ejercicio que por cierto ya también, una cosa que me voy a mencionar es que ya tiene cookies, entonces aunque refrescamos la página se queda la sesión iniciada. Entonces pasemos a ver el ejercicio. En el ejercicio se muestra el nombre, el ejercicio de prueba, la pregunta, el dato que se quería calcular, que en este caso queríamos el lado C, la respuesta que se calculó con dos decimales máximos y los datos que nos proporcionó. Igual, por ejemplo, aquí si checamos, nos dice que la respuesta es 1.6905, nosotros lo redondeamos a dos decimales, entonces aquí tenemos la respuesta, que en este caso el ejercicio es pues, igual parecido a nuestro formulario, simplemente retorna los datos, lo tenemos acá en información, retorna los datos de la base de datos con un Axios, con el punto get para obtener los datos. Y aquí lo importante es que como nosotros lo guardamos en un JSON, entonces recorremos un arreglo bidimensional para acceder al dato que queremos y bueno, al row que queremos y luego a todos los datos que están dentro de este JSON. Entonces, pues vamos a sacar el nombre de la pregunta que queremos, la respuesta y los drags hace referencia a todos los datos que se pueden dar para obtener esa respuesta, que sería el lado, todos los datos que tienen un triángulo, el lado A, B, C, su área, el ángulo alfa, beta y gamma. Entonces, esa parte se va en buscar pregunta, que se va a buscar pregunta y bueno, tenemos acá. Y bueno, aquí tenemos, aquí ocupa las sentencias SQL, ya están en algunas aquí ya directo pues en esta base, en el paquete que utilizamos para el manejo completo de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos en el controlador, ya está nuestro método getTablaJSON, que es el que hace el select de todos los datos de la tabla de JSON y ya al buscar preguntas simplemente manda ese JSON de regreso a nuestro front para que pueda imprimirlo como se ve, ay, perdón, como se ve aquí en pantalla al ver el ejercicio. Y bueno, en editar ejercicio es igual, prácticamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos regresa los datos que nosotros teníamos guardados, por ejemplo, el ejercicio de prueba, el lado C, y los datos guardados, por ejemplo, en este caso se hace lo mismo, se recupera la información, pero volvemos en este caso, el update, lo que hacemos es recuperar la información, ponerla en los campos del formulario y volverla a enviar por una vez que lo hayan llenado el usuario de nuevo, se vuelve a hacer todo el proceso y se vuelve a hacer un update a la base de datos. Como podemos ver aquí, por ejemplo, le quiero cambiar al ejercicio de prueba, le voy a poner ejercicio 1 y le cambiaría los demás datos, pero ahorita para checar que los resultados están bien, ahorita cuando una vez que tenemos de probar el ejercicio, volveré a modificar lo demás. Entonces envía el nuevo formulario y hay que volver a utilizar porque como que tarda a veces las cookies en captar. Entonces ya aquí quedó ejercicio 1. Y bueno, vamos a agregar un nuevo ejercicio para ver que sí se pueda probar. Por ejemplo, vamos a ponerle ejercicio 2 y vamos a hacerlo conforme también lo calcula acá. Entonces, vamos a calcular un ángulo, por ejemplo. Ahora vamos a calcular alfa, dándole un lado, por ejemplo, eh, un ángulo y otro ángulo. Ah, no, perdón, no tengo que dar eh, dos ángulos, por ejemplo. Entonces son 20, 50 y 30, por ejemplo, 20.
50 y 30. Entonces lo registramos y queremos calcular, no hay que olvidarnos, hay que calcular el ángulo. Bueno, vamos a dejarlo aquí para checar y modificar el ejercicio. Entonces vamos a dejar como un lado A, lo guardamos, pero digamos que nos equivocamos. Nosotros queríamos el ángulo alfa. Entonces vamos aquí y le decimos que queremos el ángulo alfa. Y entonces ya se envió el formulario. ¿Ok? Entonces ya quedó. En teoría, al ver el ejercicio, nos debe dar la respuesta que son 100. Y sí, como vemos, en 100, el ángulo alfa va a valer 100. Y bueno, digamos que el anterior ejercicio ya no nos gustó, entonces vamos a eliminar el ejercicio. Como hacemos un pop-up. ¿Seguro? No estoy seguro. Entonces no. Como podemos ver, no se eliminó. Damos F5 y ahí sigue. Entonces ahora sí vamos a eliminarlo. Completamente se borró. Vamos a hacer en la base de datos igual un select. Y la tabla es tabla JSON. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el ejercicio 2. Y se borró el anterior. Entonces, está bien. Igual esto se hace directamente donde se carga todo este interfaz. Que igual todo esto lo tomamos del ejemplo que nos proporcionó. Que es en la página de Home. Esta es la página que se ve al principio. Que es todo el nombre del ejercicio y lo de añadir nuevo ejercicio. Las altas, bajas y cambios. Y carga, igual como nos enseñó, carga otro componente de React, que en este caso es el de pregunta, para cargar los botones por cada pregunta o ejercicio que se haga. Y bueno, aquí tendríamos el botón de eliminar, esa es la función de eliminar. Bueno, el botón de eliminar lo que va a hacer es aquí tenemos el, el pop-up de eliminar ejercicio. Entonces, aquí tenemos un método que se llama para botar los pop-ups. Entonces, aquí están nuestros pop-ups. Si no quiere eliminar, pues simplemente recargamos la página donde estamos y se acabó. Y si quiere eliminar, vamos al método para eliminar, que es igual a hacer un query y va al back en la clase, en el server de eliminar, pasándole el ID para que pueda eliminar exactamente esa pregunta. Y bueno, aquí tendremos el servlet. Igual, pues es un delete sencillo de la tabla. Y bueno, ahora nada más pasaríamos a la parte de probar ejercicio. Que bueno, en este caso es muy sencillo, ya que nos diría la prueba del ejercicio con los datos mostrados. Nosotros planteamos de esta manera que con los datos mostrados la persona calcule el resultado que debe de darle. En este caso, pues es como un ejercicio para que se lo muestres a alguien más, porque pues tú ya sabes el resultado, si viste el ver resultado. Entonces le decimos que el dato a calcular es el ángulo alfa. Los datos dados que le damos son el lado B, que vale 20, un ángulo beta que vale 50 y el ángulo gamma que vale 30. Entonces, aquí para comodidad del video pusimos que nos imprimiera el resultado si nos equivocamos, aunque sea una vez. Por ejemplo, uno no sabemos que no es, entonces una respuesta incorrecta. Y aquí podemos ver que el resultado en realidad es 100, que ya hemos visto antes. Y bueno, vamos a comprobar nuestra respuesta y ya, nos dice que nuestra respuesta es correcta. Y bueno, aquí podríamos regresar. Igual la logística la tendríamos en la parte de probar ejercicio, que igual aquí se muestran los datos. Igual casi todo es lo mismo, lo hicimos con Axios Get cuando necesitábamos recuperar los datos del, del servidor, de la base de datos, y utilizamos el query para mandarlos porque, bueno, con el post, no sé por qué, pero no funcionaba en la mayoría de nuestras máquinas de nuestro equipo. Entonces optamos por el query para mandar los datos y ya que los guardaba el back en la base de datos. Y bueno, aquí volvemos a utilizar en el buscar P, que era la clase de Java que nos recupera la información de la base de datos de nuestro servlet. Y, y bueno, aquí incluimos los valores y verificamos que la respuesta que nos está ingresando el usuario sea la misma respuesta que nosotros tenemos registrada en la base de datos. Muy sencillo, la verdad.
Y, y bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Igual puede cerrar sesión y ya se cancela la query. Luego la cookie, perdón. Igual, como intento, no se puede. Y bueno, este sería nuestro proyecto.